todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo la review de La Leyenda de Ochi, la nueva propuesta de A24 para el festival, dirigida por Isaiah Saxon, director de cortos y de videoclips de Björk, que debuta con este largo protagonizado por Elena Senglel, acompañados de titanes como Willem Dafoe o Emily Watson. En una aldea remota de la isla de Carpatia, Yuri, una tímida campesina, es criada con el miedo a una especie de animal esquiva llamada Ochi. Pero cuando Yuri descubre que han abandonado a un bebé Ochi herido, emprende una misión para traerlo a casa. La propuesta de A24, que muchos pensaban que era una especie de Mi vecino Totoro pasado por el filtro de la productora, personalmente me ha recordado, salvando mucho las distancias, a E.T. el extraterrestre de Spielberg, pero cambiando al peculiar diseño de E.T., que ni es mono ni adorable, por un Ochi que parece un híbrido entre un mono y un cruce entre Baby Yoda y Gizmo, una criatura adorable que va robando la película, aunque como buena película de A24, en lo interesante está en las relaciones humanas. Lo mejor es el elencazo que tiene, destacando la debutante Elena Senglel, que lleva a cuestas parte del film con bastante dignidad, pese a tener por delante a actorazos que también aportan a la peli de la talla de Willem Dafoe, Emily Watson o Finn Wolfhard, que parece que de los muchachitos de Stranger Things es el que más está aprovechando el tirón, sin contar con su cancelación ni con Millie Bobby Brown, aunque este siempre está de secundario. Los paisajes, la música, la combinación de CGI y animatrónicos hacen una película visualmente bellísima. Lo peor es que, pudiendo hacer una peli a lo Ghibli o criticar a la humanidad en general y su trato de la naturaleza, parece que A24 sigue a lo suyo, colándote de manera bastante patillera una moralina algo patillera en un guión que no es que sea el más brillante de la productora, haciendo que la película rechine en no pocas ocasiones, haciendo que más de uno haya resoplado pidiendo mucho más entretenimiento y menos moralina, y si la pones, por favor, al menos hazlo mejor, porque la peli te la acabas cargando, porque al final, que estaba pensando para ser perfecto y emotivo, acaba siendo un poco descafeinado. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,8, en Metacritic un 69 sobre 100 y en Error de Record vamos a acercarnos más a Metacritic y vamos a darle un 7 porque pese a lo bellísima, bien interpretada y de duración justita, el poco ojo a la hora de colar unos discursos políticos y colarlos bastante mal hace que no pueda ponerle más con un final tan sosito. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que yo doy mucho sobre el contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.